Bien, pues ahora me toca un poquito contaros a mí lo que hacemos ahí. La parte que yo voy a intentar, bueno, buenos días, muchos os conozco, voy a ver esta tarde, os agradezco que tengáis tanta paciencia como para aguantarme 2 o 3 horas diarias y que también esta mañana vengáis por aquí. Muchos además ya os conozco de otros años, con lo cual pues, pero nunca seguramente os había hablado del tema de las aulas hospitalarias, un poco lo que es a lo que yo me dedico, realmente con lo que me gano la vida. Luego vengo aquí por la tarde, me entretengo un poco y me divierto mucho, pero ganarme la vida realmente no es lo que vengo a hacer aquí por las tardes. Mi trabajo fundamental, yo soy maestro, soy además psicopedagogo y por eso trabajo aquí en esta institución, pero mi trabajo fundamental es el de maestro y me gusta ser maestro. A mí, lo que a mí me gusta hacer es estar con los chiquillos. Y luego me divierto mucho intentando comentar con vosotros lo que hago con ellos, para que vosotros aprendáis lo que yo llevo ya un montón de años aprendiéndolo, pues intentar que vosotros desde el principio lo llevéis hacia adelante y podáis, cuando tengáis mi edad, ya llevar un bagaje mucho más importante. Bien, soy el tutor del aula de oncología, el aula de oncología infantil, ya sabéis, los niños con cáncer, esa palabra que nos da tanta... Bueno, pues niños que tienen, hay muchos niños que tienen cáncer. Uno realmente yo no lo sabía hasta que no llego al hospital y me doy cuenta que, bueno, las decenas de niños que pasan por allí. También es verdad que afortunadamente la mayoría, después de un periodo muy complicado, la mayoría se curan y siguen su vida y siguen su vida normalizada. Y nosotros estamos en ese periodo intermedio. En ese periodo lo que intentamos es, fundamentalmente, pues darle continuidad a todo lo que ellos, a su vida. Hacer que su vida sea lo más normalizada, decíais por ahí, lo más normalizada posible. O por lo menos hacer que ellos sientan que su vida es normalizada. Y para eso no solamente estamos los maestros, sino que también hay un montón de personas más que conjuntamente llevamos a cabo esa labor. Bueno, ¿qué es lo que yo os quiero contar aquí esta mañana? Pues yo quiero hablar un poco porque, claro, ¿de qué sois? Sois de, a ver, de maestros, ¿cuántos hay aquí? De grado maestro, infantil o primaria, me da igual. Educadores sociales, ¿hay por aquí? Uy, qué pena, con lo que a mí me gustan los educadores sociales. Y de pedagogía, que sois un bloque también importante. Bien, vale, pues... Vamos a hablar entonces de pedagogía hospitalaria. Pedagogía social, decíais antes, pedagogía hospitalaria. Vamos a ver esto si tiene algo que ver o no. O todo es lo mismo, o hablamos de una única pedagogía. A lo mejor no soy yo el más indicado para contaros esto, está vuestro profesor que sabe mucho más que yo. Pero vamos a intentar ver un poquito ese tema. Luego vamos a hablar de las características generales, sobre todo de los alumnos y el entorno, aunque ya brevemente las hemos resumido y prácticamente las sabéis vosotros. Y yo me voy a centrar un poco en una cuestión que nosotros estamos ahí intentando desarrollar, que le llamamos metodología didáctica del EAE. Esta palabra, como no suena a nada, pues la decimos muchas veces para que le suene a todo el mundo, EAE. Nos cuesta a nosotros incluso aprenderla. Nos pusieron un nombre horroroso, Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. Y vamos a ver cómo esta metodología la desarrollamos por medio de proyectos de trabajo. Mis alumnos de primaria están cansados de oírme hablar de proyectos de trabajo, donde los proyectos complementarios, los programas complementarios que os ha comentado Ana, están perfectamente incardinados. Y vamos a ver cómo, os voy a poner un ejemplo de cómo desarrollamos una unidad didáctica, para que sea esto así totalmente práctico, una unidad didáctica por medio de competencias, por medio de estos proyectos de trabajo. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Pedagogía hospitalaria. ¿Realmente creemos que hay una pedagogía hospitalaria, una pedagogía social, una pedagogía...? Bueno, pues vamos a pensar que sí. Hay mucho sobre pedagogía hospitalaria. A mí me encantaría que hubiera aquí una asignatura que fuera pedagogía hospitalaria, que dijeran, ¿el único profesor de todo es Murcia que sabe de pedagogía hospitalaria? No. Hay muchos que saben. José Luis, que estará por ahí, acaba de hacer su tesis doctoral sobre pedagogía hospitalaria, bueno, sobre cuestiones de tecnología y pedagogía hospitalaria, y está súper informado de este tema. Pero el concepto de pedagogía hospitalaria realmente es un poco difuso.
a ver hasta qué punto hay corpus teórico para hablar de pedagogía hospitalaria. 3 preguntas nos podemos hacer. ¿Qué necesitan nuestros alumnos para estar sanos? Que eso es realmente el objetivo de estar en el hospital. ¿Tiene sentido esa pedagogía hospitalaria? ¿Y quién es quien hace la pedagogía hospitalaria? Vamos a ver qué creéis vosotros que necesitan los alumnos para estar sanos. Pues para estar sanos necesitan solamente tratamientos médicos, tratamientos sanitarios. Os puedo asegurar que los padres y todo el personal del hospital, incluso nosotros los maestros, creemos que es lo fundamental. Es decir, el objetivo de que estén en el hospital es que se curen, ¿no? Pero realmente, a veces una sonrisa como la que tiene Eva Lucía, también es necesaria para que acompañe ese proceso de saneamiento, de salud, ¿eh? Y de alguna manera eso es lo que intentamos introducir desde nuestro granito de arena desde la pedagogía hospitalaria. Fijaros, la pedagogía hospitalaria, los hospitales en general cambian un poco el sentido, pues desde 1948, que ya dijo la Organización Mundial de la Salud, que hizo una definición de lo que es salud mucho más allá de lo que es el puro bienestar físico, también el psicológico y el social. Por lo tanto, no solamente la ausencia de enfermedad, es decir, para estar sano, a nuestros alumnos, a los pacientes, tendríamos que introducirle algo mucho más allá de lo que es solamente su cuestión física. Pero a pesar de que la Organización Mundial de la Salud en 1948 ya dijo la definición esta, realmente luego seguimos creyendo que la única condición para estar sano es la ausencia de enfermedad. ¿Cómo esa cuestión nosotros intentamos meterla dentro del hospital? Y es con todos los procesos de normalización que desde esa idea de pedagogía hospitalaria le introducimos a los alumnos, a los pacientes y alumnos nuestros que están en el hospital. Fijaros que a partir de ese momento los hospitales dejan de ser solo instituciones sanitarias y se convierten más en unas instituciones sociales. Se transforman en instituciones sociales cuando ese concepto de salud de alguna manera se pone en marcha al 100%. De tal manera que a lo mejor ahí ya empieza a tener sentido la pedagogía hospitalaria. Fijaros las necesidades del por qué surge. Si tenemos solamente necesidades pedagógicas, no, también necesidades psicológicas, de adaptación, de acogida y de atención durante la estancia en el hospital. Hemos hablado antes de social, y hemos hablado educativa y hablamos psicológico. ¿Qué menos, creo yo, como dice mi compañera Juana Mari en su aula, que en este espacio lleno de sensaciones lo emocional condiciona a lo curricular? Es decir, esos 3 elementos tienen que estar inevitablemente unidos, y es cuando yo me interrogo a veces, ¿hay pedagogía hospitalaria? No, en la pedagogía en general, es decir, en cualquier asunto, en cualquier espacio educativo, en cualquier espacio donde se desarrollen actuaciones pedagógicas, debe estar lo emocional y lo de aprendizaje debe estar unido, porque si no, estamos perdidos, ¿eh? ¿Qué es lo que condiciona a qué? Pues las dos cosas. Lo curricular alimenta lo emocional y lo emocional alimenta a la mejora curricular. Por eso, de alguna manera, ¿quién puede hacer la pedagogía hospitalaria? Pues la pedagogía hospitalaria, como habéis visto, la pueden hacer tantas personas como dice la propia definición. En este caso, y yo por eso me alegro de estar aquí, voy a reivindicar que la pedagogía hospitalaria se lleve a cabo desde equipos multidisciplinares, en los que educadores sociales, en los que maestros y en los que orientadores, pedagogos, especialistas en pedagogía social podamos trabajar unidos para ese objetivo máximo, que es proporcionar estado de salud completa a las personas que están hospitalizadas. Y por eso pues aprovecho para hacer también un buen homenaje aquí a otros grandes pedagogos que son Pupa Clown, los payasos de hospital, que hacen una pedagogía maravillosa
desde el humor y desde la empatía y desde lo emotivo con los alumnos. Entonces, pues reivindicar y animaros a que la pedagogía hospitalaria sea un espacio donde todos podamos participar de ella y donde todos podamos compartirla. Bueno, pues una vez que hago esta pequeña reflexión del por qué, claro, para orientadores, porque si viniera solo como maestro, ¿qué sentido tendría a veces pues que un pedagogo o que un educador social tuviera que ver con la pedagogía hospitalaria, ¿no? ¿A quién le gustaría ser pedagogo hospitalario aquí? Muchos, qué pena que no hubieran plazas de verdad, que hubieran trabajo, que hubiera espacio para todos en todos los hospitales, que como mínimo en todos los hospitales públicos, por supuesto, pero también los privados, tuvieran a trabajadores especializados en desarrollar todos estos procesos de mejora de los estados de salud de los alumnos. Mirad, las características generales, desde luego, del hospital partimos de un principio activo y es que el contexto hospitalario todo gira alrededor de la enfermedad, de los cuidados y de la progresión hacia estados más saludables. Y eso es algo que nadie del hospital, ni personal sanitario, ni familiares, ni siquiera nosotros podemos soslayarlo. Es decir, todo lo demás en muchas ocasiones es accesorio. De hecho, si hay que hacer una prueba, si el niño no se encuentra en condiciones, si esa noche no ha dormido bien, pues simplemente el estar bien, el encontrarse bien es lo fundamental. Y incluso las clases pueden ser sustituidas. Pero no podemos olvidar, y es lo que nosotros intentamos llevarle a las familias, transmitirle a las familias, al personal sanitario y también a nosotros mismos como profesores, que la situación de enfermedad es transitoria. Fijaros que decimos muchas veces situación de enfermedad. No nos gusta nada decir, y porque las palabras encierran mucho significado, alumnos enfermos. El alumno no es enfermo, sino que está pasando una situación transitoria de enfermedad. Si no fuera con ese sentido, realmente qué difícil sería pasar allí en el hospital o en casa meses y meses hasta que su estado completo de salud vuelve a estar normalizado. Pensar que un niño de oncología, de leucemia, que es una enfermedad muy habitual de cáncer en niños, pues pensar que como mínimo se tira un año fuera de lo que es el circuito natural de su vida, es decir, de estar con sus amigos, de jugar en la calle, de caerse y que nadie se preocupe porque se ha caído, de que no le duela nada, de tener un apetito voraz porque está creciendo, de poder ir al colegio, que el colegio es su espacio natural de relación, de disfrute. A los niños les gusta ir a la escuela a jugar, les gusta ir a la escuela a hablar con sus amigos, les gusta ir a la escuela a aprender, en muchos casos. Es lo que debería ser, ¿no? A veces la escuela es como decía Ana, hay niños que llegan a la escuela, al hospital, y cuando aparecemos nosotros, oye, soy el maestro, y dice, vamos, lo único bueno que tenía, estar malo, es que me libraba de la escuela y me vienes aquí también. Qué pena, ¿no?, que esto sea así. Qué pena que sea así. Qué pena que sigamos los alumnos, los niños nos vean a veces a los maestros y a los educadores como algo casi hostil hacia ellos, cuando nuestro objetivo y muchos, todos los que estáis aquí, muchos de nosotros luchamos para que sea distinto. Bueno, pues como esa situación entendemos que es transitoria, todo nuestro objetivo está en seguir trabajando con vista cuando está fuera del hospital. Es decir, nosotros queremos que enseguida se vayan, queremos quedarnos sin alumnos, somos vagos por naturaleza. Ojalá y no hubiera nadie, cuando volvamos al hospital hoy, no hubiera nadie, estuviéramos toda la mañana celebrando la Navidad, bueno, recogiendo todo el tinglao que tenemos allí de lo que estamos montando para estos días, ¿no? Fijaros que si ese es nuestro objetivo de reincorporarlo a la vida cotidiana fuera del hospital, desde luego una de las cuestiones que tenemos que eliminar es todos los efectos perversos que a veces tiene la situación hospitalaria, los efectos perversos educativos. A nadie se nos puede, podemos pensar que no, que cuando tenemos un hijo enfermo, de una enfermedad de esas características,
de cualquiera, pero si es una enfermedad de estas características, bueno, la condescendencia hacia ellos, el darle casi todo lo que quieren, no pueden imaginar la cantidad de regalos que les llegan de los primos, de los familiares, de los tíos, de los vecinos, de los amigos del colegio. Y a veces esas situaciones también crean unos efectos perversos posteriores. Es decir, nosotros ahí insistimos en que esa normalidad que nosotros intentamos transmitir allí con todas las actuaciones tiene que mantenerse también en el ámbito familiar y en el ámbito más cercano, en el ámbito educativo, social, familiar y escolar. De alguna manera intentamos también, como habéis dicho vosotros, todos los daños colaterales que exige estar fuera fuera del circuito escolar. Cuando un niño está un año, año y medio, 2 años, porque a veces previamente han estado con disrupciones de asistencia a clase muy cotidianas, cuando eso sucede, claro, encima que les viene una enfermedad más o menos complicada, más o menos compleja, encima cuando vuelven a estar en condiciones tienen una serie de problemas de carácter social, organizativo de su propia vida que también les va a influir para el resto de su vida. Bueno, vamos a ver si eso lo eliminamos. No lo minimizamos, no, lo eliminamos para que esos daños colaterales que entrecomillamos ahí pues sean lo menos posible. Fijaros que en ese sentido la atención educativa es como un bálsamo. Cuando el alumno está en la clase, en el pasillo, en la cama, ahí acostados en la cama, tumbados encima de la cama con ellos nosotros, con sus compañeros la mayoría de las veces, o en el aula, hay minutos, espacios de tiempo en el que le vemos en su cara, en sus actitudes, en sus conversaciones, que se olvida absolutamente de toda la enfermedad. Al momento viene la enfermera, porque entra la enfermera a la clase y, oye, Eva, que te toca ya, ¿qué es lo que me toca? Se lo saben de memoria ellos. ¿Me vas a pinchar otra vez? Pero si ya me lo has hecho esta mañana. ¿Me vas a poner sangre? Es que tengo muy bajas las defensas. Saben absolutamente todo el proceso, ¿no? Bueno, pues nosotros establecemos como pequeños espacios de bálsamo, es decir, en el que se olvidan de todo eso. Y eso también les hace mejorar. Tenemos decenas de opiniones de familia en las que nos agradecen, porque las familias son muy agradecidas. Nuestra relación con la familia es súper estrecha. A todas horas convivimos con ellos, porque como son niños, los padres están... Gracias a Dios, ya les dejan estar allí, que antes ni siquiera eso, los echaban a la familia, dejaban al niño con 2 o 3 años, un montón de horas allí ingresado solo, ¿no? Ahora no, ahora les dejan estar 24 horas a su lado y nosotros convivimos. Y en la escuela también están muchas veces la madre o el padre, la abuela participa y aprovechamos ese adulto de la escuela para hacer otro tipo de cosas. Bueno, desde luego no nos podemos olvidar que la incorporación a su centro de origen sin que se noten los efectos de la hospitalización o del periodo de enfermedad es nuestro objetivo fundamental, ¿eh? Por eso venía a decir la idea de que aunque todo es accesorio, todo lo que ocurre fuera del espacio de lo que es la sanación directa es accesorio. Y así lo entienden casi todos los que participan allí, insisto, incluso a veces nosotros, no podemos olvidar que todo esto es transitorio y que tenemos que buscar el año después, ya estar pensando en el año siguiente para que todo eso vaya lo mejor posible. Bueno, mirad, en las aulas hospitalarias se producen multiplicidad de situaciones. Mirad, por un lado, la enfermedad, hay variedad de enfermedades. Niños de cirugía, de pediatría, de oncología, en aislados, infecciosos, de cuidados intensivos, de enfermedades transitorias, de enfermedades crónicas. Hay diversidad de situaciones que están esos niños, en camas, en sillas, con goteros, con bombas infusoras, con escayolas, con oxígeno, están en el box, en la sala, en el aula, están con un estado bueno, malo, regular. Cada uno, si os dais cuenta, va aportando como una diversidad
mayor a lo que es el aula. Y a veces me da un poco de risa, ¿no?, cuando los educadores, los maestros nos quejamos, no, pero es que yo quiero la clase homogénea. Bueno, la clase homogénea, pero si no hay nadie igual a otro. En ninguna situación, ni siquiera estando enfermos todos de una misma enfermedad, tienen las mismas situaciones, porque además a eso le añadimos, las estancias unas son más largas, más cortas, interrumpidas, las edades, en nuestro caso tenemos infantil, primaria, secundaria, bachillerato, aunque infantil y bachillerato no está dentro de nuestro espacio legal de trabajo, pero son alumnos, están allí y los abrazamos y los decimos, veniros aquí como la gallina con los polluelos, ¿eh? Claro que sí. Y luego, por supuesto, una vez que ya hemos unido todo eso, todas las características personales. A niños que no les gusta la escuela, que sí les gusta, que tienen buen apoyo familiar, que tienen buenas competencias personales. Y todo eso nosotros lo tenemos que intentar unir en una misma actuación educativa. ¿Cómo eso lo hacemos? Obviamente tenemos que pensarlo, pero no lo pensamos, y este mensaje también quiero darlo aquí, no lo pensamos distinto a como lo tenemos que hacer cualquier otro maestro, cualquier otro educador. Lo que hacemos es centrarnos en las necesidades del alumno. O sea, por fin, que todo el mundo tenemos que ser conscientes que tenemos que desarrollar actuaciones educativas centradas en el alumno. El alumno es el que nos manda, es el que decide qué quiere que se haga y es el que debe participar profundamente en su proceso educativo. Si no es así, estamos perdidos en el hospital, en el aula ordinaria y en cualquier otro espacio. Bueno, obviamente, como veis, los principios educativos los mismos que en cualquier otro espacio educativo. No discriminación, acceso para todos y igualdad de oportunidades. Y para eso no hay otra forma de hacerlo que comprometernos. ¿Con quién? Nosotros, como aulas hospitalarias, el equipo de atención educativa está comprometido y se compromete exactamente igual que lo debe hacer un maestro. ¿Con quién? Pues se compromete con una calidad para todos, es decir, a todos los alumnos que tenemos allí ingresados tenemos que atenderlos, da igual su situación, da igual que estén aislados, que tenga enfermedad infecciosa, que tenemos que entrar con mascarilla, con protección, tenemos que vacunarnos, lo hacemos. Esto es una alegoría de lo que también nos pasa en la clase estándar, ¿eh? Con la mejora continua, nosotros nos estamos permanentemente preocupándonos de mejorar, de ver, ahora estamos con todo el desarrollo de la tecnología, cómo incorporar esa tecnología a nuestra práctica, la tecnología educativa en nuestra práctica cotidiana. Si no es así, estamos totalmente perdidos. ¿Dónde vamos? Desde luego con nuestro alumnado, es decir, nosotros los respetamos, los cuidamos, somos responsables, les queremos. Porque si no fuera así, no podríamos estar con el niño sufriendo, viéndolo allí, nosotros seguir dándole clase. No podríamos estar cuando el alumno se encuentra mal, le ha sentado mal el tratamiento y vomita al lado de encima de la mesa. Y no pasa nada, se limpia, se recoge, las auxiliares o nosotros, y seguimos. Y eso solo se puede hacer si tenemos un compromiso basado en el respeto y en el amor hacia los alumnos. Y a mí me hace gracia y me da la risa cuando algún maestro dice, pero es que yo tengo que limpiar los mocos del de 3 años. ¿Es mi obligación? Hombre, pues tú sabrás, yo qué sé, yo no te lo voy a explicar. Con la comunidad educativa, claro, ¿cuál es nuestra comunidad educativa? La comunidad educativa en general, pero también con la institución hospitalaria. Mira, nosotros tenemos que tener una estrecha unión con la institución. Somos maestros, pertenecemos a la Consejería de Educación, pero como no estemos absolutamente integrados en el entorno donde trabajamos, en este caso la institución hospitalaria, tampoco se pueden desarrollar las acciones con toda la calidad que necesitamos. Entonces, esos son los compromisos que nos hacen, de alguna manera, poder luego desarrollar nuestra acción del día a día. Bueno, y por último, algo más práctico, esa metodología. Mirad,
Una metodología que, insisto, no se diferencia en nada. Lo único que hacemos es adaptarla a la situación que nosotros vivimos de lo que sería una metodología para cualquier actuación educativa. Una metodología en la que los intereses, las experiencias y las emociones de los agentes, o sea, de los alumnos, son lo fundamental. Y todo eso para crear situaciones, aprovechar todos esos tres elementos para crear situaciones de aprendizaje. Y por eso montamos este modelo didáctico basado en tres ejes fundamentales. Por un lado, el principal, nuestra razón de ser, de estar en el hospital como profesionales pagados por la Consejería de Educación, es el de mejorar los desarrollos de los procesos educativos de los alumnos. Darle seguimiento por medio de esas tres patas que conforman ese eje. El trabajo individual unido con sus aulas de referencia, el trabajo por proyectos de un trabajo específico que nosotros hacemos en el centro y un compromiso con la innovación y la mejora permanente. Por otro lado, la otra pata de nuestro modelo didáctico es el de los programas complementarios que ha desarrollado Ana. El de arte y música, el de ciencia y el de literatura, que complementan perfectamente nuestro trabajo de desarrollo por proyectos, como veréis después. Y por último, la tercera pata, ineludible en cualquier acción educativa, la acción tutorial. Con tres acciones que solemos hacer cotidianamente. La relación diaria con las familias, ese asesoramiento y orientación permanente que hacemos con las familias, las tutorías de vuelta al cole, cuando nosotros hacemos una tutoría con los centros de referencia, tanto de formación primero, o sea, de orientación, coordinación y seguimiento con los maestros cuando el alumno llega a nuestras aulas, al hospital, como cuando se incorpora después al colegio. Y bueno, esas son las tres acciones de la acción tutorial. Y con este modelo que tenemos, montamos una estructura metodológica basada en esos dos principios, en esos dos elementos. El currículum del alumno individual, por medio de un seguimiento con los alumnos, sobre todo de larga estancia hospitalaria, y un currículum específico. Todo emana desde luego del currículum más o menos oficial, el formal, pero también el oculto, que nosotros lo manejamos ahí totalmente. Un currículum propio del equipo, de las aulas hospitalarias, que está basado en un trabajo por proyectos centrado y organizado desde una de nuestras actividades fundamentales, que es un certamen de relato. Es decir, nos inventamos una excusa para darle sentido global a todo el trabajo que nosotros hacemos. Esta excusa es un trabajo muy importante que se desarrolla desde hace muchos años ya, que es un certamen nacional de relatos para todos los niños que están en hospitales. Este certamen cada año tiene un eje, un leitmotiv, una idea que es sobre el que se desarrolla. Este año, ya lo ha adelantado antes Ana, eran los viajes. Bueno, pues nosotros todo el eje temático de nuestro trabajo en el aula viene enfocado, viene dirigido desde los viajes. Y desde ahí intentamos traérnoslo a los contenidos curriculares, trabajándolo desde un trabajo por proyectos, un trabajo por competencias basado en desarrollo por proyectos. ¿Por qué competencias? Porque competencias porque son básicas, porque son, como su nombre indica, porque son comunes, son interdisciplinares y son intergrados, intergeneracionales, interedades. Tenemos lo más parecido a vosotros no lo habéis conocido, los que somos más viejos, iba a decir más mayores, no, más viejos sí, las aulas de los pueblos, las aulas graduadas, aquellas que estaban desde infantil hasta octavo de GB en mi época, todos unidos en el mismo espacio de aula, y todos tenían que aprender y todos aprendían, de hecho aprendíamos. Yo estuve en una escuela de aquellas rurales de pueblo. Además, en mis primeros años de trabajo también trabajé en estas aulas y tengo un gran recuerdo. Desde aquí, desde luego, me gustaría que me estuviera, como sé que está la televisión por ahí, escuchando a mi compañero
a un compañero que me enseñó mucho sobre escuelas graduadas, todos los alumnos trabajando al mismo tiempo. Bien, a partir de ahí, con estas características, pensamos lo único que nos organiza a nosotros iguales es las competencias. Por lo tanto, ¿desde dónde empezamos a programar? Desde las competencias. Y a partir de ahí, y después decimos, ¿y por qué basado en proyectos? Para unir estas dos ideas. Mira, ¿por qué? Porque los proyectos son experienciales. A los alumnos allí, lo que más les gusta, allí y en cualquier otro sitio, pero en el hospital, desde luego, la experiencia, sus experiencias vitales son las que van marcando el desarrollo de cualquier aprendizaje. Aumentan además la confianza y la autoestima en los momentos de debilidad emocional. Como uno consigue cosas, hace cosas, eso hace que esté mucho más confiado, tenga una mejor autoestima y eso ayuda a los momentos que están atravesando. Desarrollan la iniciativa y la creatividad y les va a ayudar en el proceso posterior. Ofrece propuestas de aprendizaje valiosas para el contexto hospitalario. Ofrecen planes, procesos y productos acabados que pueden ser aplicados más allá del contexto hospitalario. Y además, una característica es que nosotros desarrollamos proyectos que se puedan realizar en un día. ¿Por qué en un día? Porque mañana el alumno le han dado el alta y se ha marchado. Por lo tanto, si iniciamos un proceso, un trabajo que pensamos que el alumno no lo va a terminar, qué pena de esfuerzo que estamos desarrollando. Y lo planificamos mediante un instrumento que nosotros le hemos llamado red de competencias. ¿Qué es esta red de competencias? Mirad, pues la red de competencias sería como la unidad didáctica. Es una unidad didáctica, pero que en vez de ser una unidad didáctica lineal, donde todos los elementos curriculares van puestos uno detrás de otro, tienen un sentido completamente integrado. Por eso es una red, en el que el mapa curricular, tanto el expreso como el oculto, es un mapa curricular tanto de la parte expresa del currículum como el más oculto, de todos los elementos curriculares que el equipo de docentes de las aulas hospitalarias consideramos que son valiosos para nuestros alumnos. Y a partir de ahí empezamos, nos hacemos las preguntas de qué contenidos, qué recursos, con qué ayuda contamos, en fin, todas las preguntas necesarias para iniciar el desarrollo de un proyecto y iniciamos ese proyecto. Mirad, vamos a poner un ejemplo. Un eje temático, el hospital, este del curso pasado, pero en cualquier caso sería lo mismo. Uno de los elementos nosotros es conocer el hospital. Y conocer el hospital, podríamos poner en el aula de oncología un ejemplo cuyo eje de contenidos fuera ese, conocemos el hospital. Y el proyecto le llamaríamos un día en mi box del hospital. ¿Qué es lo que van a hacer en la definición de este proyecto? En oncología, como las estancias son un poquito más largas, podemos pensar en proyectos que tengan más continuidad más allá de un día. El ejemplo de oncología sería diferente al del aula de pediatría. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues consiste en realizar un pequeño cortometraje sobre cómo transcurre un día cuando el niño o la niña está en tratamiento oncológico. ¿Qué nos va a ayudar con ello? Pues qué cosas importantes queremos que aprendan en este proyecto. Pues queremos que sepan cómo es el hospital por dentro. Si sirve una película para expresar sentimientos. ¿Y qué debo saber para hacer una película? Fijaros que de alguna manera unimos currículum, experiencia y emociones. Aquella idea que empecé relatándola así de esta manera rápida que lo estoy haciendo en este momento al principio, seguimos llevándola a cabo en todo el desarrollo del trabajo que hacemos. Diseñamos unos objetivos. En el caso que tenemos, pues unos objetivos que tienen que aprender en ese modelo pedagógico del EAE y unas habilidades que van a desarrollar. Pues por ejemplo, objetivos, el alumno conocerá las profesiones que se realizan en un hospital. Los estudiantes aprenderán la estructura narrativa básica. Los alumnos se interesarán por los cuidados que requiere una persona enferma. Y unas habilidades que queremos que desarrollen. Tomar las riendas de sus procesos de sanación, ser ellos conscientes de qué tienen que hacer para curarse.
y participar de una actividad creativa basada en tecnologías audiovisuales. Bueno, pues a partir de ahí montamos de alguna manera la estructura pedagógica, o sea, la planificación de qué es lo que queremos hacer, por medio de varios mini proyectos, mini tareas que van uniendo lo que sería la tarea final, que es desarrollar un cortometraje en el que se cuente la vida de un alumno cuando está en tratamiento oncológico. Para eso hacemos pues varios pequeños proyectos que van uniendo, varios mini proyectos, tareas que van uniendo el proyecto, van formando el proyecto final, la tarea final. Pues por un lado creamos un mapa conceptual sobre el hospital. Trabajamos sobre la música de nuestro cuerpo, cómo somos por dentro, con arte. Fijaros que vamos uniendo proyectos de música, proyectos de arte y trabajo desde los distintos proyectos que desarrollamos. Bien, y todo esto visto desde los 4 espacios que deben conformar una unidad didáctica. Sentir, orientar, o sea, sentir, observar, analizar y reflexionar. Con ese proceso nosotros vamos montando el trabajo y vemos aquí ya los pequeños proyectos que desarrollamos. Por un lado, el mapa conceptual sobre descubriendo el hospital. Le hacemos consciente de cuáles son los elementos que hay lo que hay en un hospital. Cómo somos por dentro. Un trabajo final en el que los alumnos hacen un mural, en este caso, en el que primero han observado, han sentido, han observado, han analizado y han reflexionado sobre estos elementos que estamos hablando. Todo eso forma parte de un mini proyecto en un día. Y van alimentando el proyecto global, que sería desarrollar la tarea final de hacer el trabajo, el cortometraje. La música de nuestro cuerpo. Bien. Y por último, obviamente, evaluamos procesos, conocimientos, emociones y productos. Aquí os ponemos una escala que nosotros utilizamos con nuestros alumnos para medir tanto conocimientos como emociones. Las emociones que medimos de alegría y de miedo y los aprendizajes que tenían antes de lo que sabían y lo que no sabían. Con esa escala que ellos van colocando simplemente comer. Por supuesto que también hacemos un trabajo de evaluación del propio proceso que se lo hacemos los profesores. Y producto final, que os lo voy a enseñar aquí en un momentito, para que, si no me falla la tecnología, para que veamos, vale, pues sí falla, para que veamos cuál sería el producto desarrollado. Bien, no quiero dejarlo sin hacer, si me vaya a permitir, es un momentico. Un trabajo muy sencillo. Esto está hecho por uno de los alumnos, como es el producto final de ese desarrollo de trabajo por proyecto. No sé por qué se ha enganchado al final, pero bueno, como hoy dura mucho más. Ahí.
las cosas importantes para él. Este trabajo lo hizo mediante una plantilla que él iba haciendo fotografías, previamente los días anteriores iba haciendo fotografías y anotaba lo que sucedía y qué es lo que él quería contar, ¿no? Y luego con esa plantilla y todas las imágenes pues se monta en un sencillo programita de montar imágenes con una música y un texto. De alguna manera hacer un trabajo hecho por los alumnos en los que previamente ha habido todo un trabajo disciplinar, curricular, para poder llegar a tener aprendizajes que a él les sean válidos, ¿eh? Esto no es más que una anécdota, un ejemplo de lo que nosotros desarrollamos allí, hacemos allí. Pero creo que lo más importante es que lo más importante es daros las gracias por haber estado aquí y quedarnos a vuestra disposición para que nos hagáis las preguntas ahora que consideréis oportunas. No sé por qué me va tan mal esto hoy a mí técnicamente. Aquí quiero llegar. Venga. Feliz Navidad. Ana. Ahora, pues, ponernos a vuestra disposición para que cualquier duda, cualquier cuestión que queráis comentar, pues podáis preguntarla y podamos intentar también profundizar un poquito más en esta pincelada que hemos hecho general, tanto de la organización como de cómo trabajamos y lo que hacemos en el hospital. Como veis, tampoco cosas tan diferentes, a lo que se puede hacer en una escuela normal. Porque esa es la idea, dar normalidad a todas las acciones que hacemos y darle normalidad de alguna manera a la vida de los alumnos en esta situación que ellos están pasando.